Iglesia, buenos días. El Señor nos bendiga grandemente. Qué privilegio tan grande que nos da nuestro Dios de podernos reunir por este medio, por el medio virtual, en sus casas, poder llegar a sus casas, poder estar dispuestos en el día de hoy, en esta mañana hermosa, preciosa de domingo, para glorificar, bendecir y adorar el nombre de nuestro Dios. Qué hermoso podernos reunir como iglesia, pero también con los amigos que nos están viendo, que vayan a ver este culto, este servicio dominical en esta mañana, por este medio. De verdadero gozo poder saludar a cada uno de los hermanos de la Iglesia Reino, Poder y Gloria, el Ministerio de Asambleas de Dios en la Mesa, Cundinamarca, a cada uno de mis hermanos servidores, a cada uno de los miembros, no solo de la congregación, sino de toda la comunidad de la Mesa, que por esta temporada, por esta época, debido a las dificultades que se están viviendo, hemos podido llegar a sus hogares, hemos podido llegar hasta sus casas a llevar el mensaje, la palabra de nuestro Dios. Por eso es para mí de gran privilegio en esta mañana que el Señor me haya escogido para poder abrir este servicio, para que Él, nuestro Dios, el Espíritu Santo, llegue a cada uno de sus hogares. Por eso voy a pedirles en el nombre de Jesucristo que nos dispongamos a recibir, pero también nos dispongamos a darle a Él, al Señor. Vamos a orar, vamos a colocar en sus manos el servicio, que Él sea haciendo su voluntad en esta mañana y que esa palabra que Él tiene preparada para cada uno de nosotros llegue a nuestros corazones. Y lo más importante, mis amados hermanos, que la pongamos en práctica y la compartamos con todos aquellos que la necesitan. Es para mí un verdadero privilegio poderles comentar que ayer incluso estuve viendo una película sobre el rapto y me dejó muy impresionado. Eso me hace pensar cada día más que la venida del Señor está más cerca que nunca. Y estas cosas que estamos viviendo en esta temporada, en esta época en el mundo, nos da a entender de que la venida de Jesucristo ya está a puertas, que ya las profecías se están terminando de cumplir, que ya la venida del rapto de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está allí a la vuelta de la esquina. Por eso la invitación, mis amados, la invitación, pueblo que me escucha, amigos que nos escuchan en esta mañana, es que no desmayemos, que cada día busquemos con más ahínco, con más ánimo a nuestro Señor Jesucristo, ese ser que vino a darnos la salvación, a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojitos y les invito a que oremos, a que pongamos en manos, en presencia de nuestro Dios, este hermoso servicio en esta mañana dominical. Amado Padre Santo, te damos infinitas gracias en esta mañana, papá. Te doy infinitas gracias por darnos el privilegio de poder vivir un día más, regalarnos un día más de vida. Esta preciosa mañana, Señor Dios maravilloso, que tú nos permites llegar ante tu presencia, nos permites llegar ante ti, Señor Dios, para decirte cuán grande y maravilloso eres tú, para reconocer la grandeza de tu poderío, Padre, para reconocer que tú eres el gran Dios, ese Dios que todo lo puede, papito Dios. Por eso en esta mañana te decimos gracias por darnos el privilegio de poder estar delante de tu presencia y poderte pedir en el nombre glorioso de tu santo y glorioso Hijo Jesucristo, que seas tú teniendo misericordia con este mundo, Padre, con la situación que estamos viviendo cada día en estos tiempos, Señor amado, que nosotros sabemos que los tiempos se están cumpliendo, que tu palabra se sigue cumpliendo, que cada una de las profecías escritas en este libro, en el libro que tú nos dejaste, en ese manual de convivencia que tú nos dejaste para nosotros, Señor amado, estarnos alimentando día a día. Todas las profecías y lo que dice en ella, en tu palabra, se está cumpliendo, Señor Dios. Por eso en esta mañana te digo gracias, papá. Te decimos, henos aquí presentes delante tuyo para decirte, Señor Dios maravilloso, que cada día nos dé la fortaleza, la sabiduría de poder estar siempre delante de tu presencia, siempre buscando de ti, no desmayando, Señor Dios, y sobre todas las cosas
tratando de ser imitador de tu santo y precioso Hijo Jesucristo, Señor Dios maravilloso. Gracias te doy, Rey de Gloria. Gracias por nuestros pastores, Padre. Gracias por el ministerio Reino, Poder y Gloria y Asambleas de Dios. Gracias por su mentor, por nuestro pastor Jorge Ruiz, Señor amado. Gracias por la familia pastoral, Señor Dios. Gracias por cada uno de los pastores que día tras día en las diferentes sedes, Señor maravilloso, se esforzan, Señor amado, para llegar a los hogares, para llegar, Señor Dios de gloria, a cada uno de aquellos que necesitan de tu palabra, Señor Dios. Te pido en el nombre glorioso de Jesús por cada uno de los servidores tuyos, Padre, por cada uno de nosotros que a veces nos preocupamos, Señor Dios, a hacer lo que tú nos llamaste a hacer, Señor Dios, y es llevar el mensaje de la palabra. Te doy infinitas gracias y pido en el nombre glorioso de Jesús que seas tú derramando una doble porción de tu Espíritu en esta mañana sobre cada uno de los servidores, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Yo les invito, mis amados hermanos, en esta mañana a que hagamos una pequeña lectura de lo que es la palabra de Dios, de lo que Él nos dejó escrito para que nosotros pongamos por obra en práctica cada día. Y los invito a que vayamos a un salmo muy conocido, el Salmo 105. Vamos a leer 3 versículos y hacer una pequeña reflexión de esos 3 versículos. Dice la palabra de nuestro Dios, y siempre la leemos invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría de poder entender lo que Él nos quiere decir por medio de su palabra. Dice la palabra del Señor en versículo 1 del capítulo 105 de los Salmos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, y alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Amén. Mira la palabra, lo hermosa que es, amados hermanos. Nuestro Padre Celestial nos invita a que hagamos algo. Él se goza cuando nosotros cantamos. Él se goza cuando nosotros le alabamos. Él se goza cuando nosotros nos reunimos como iglesia para hablar de su palabra, para estudiar y sobre todas las cosas para enseñar a los que no lo saben, a los que no han entendido. Por eso dice, alabad a Jehová e invocad su nombre. Cada que estemos, donde estemos nosotros, donde quiera que sea en el trabajo, ya sea en nuestro hogar, ya sea en lo que estemos haciendo, debemos alabarle y cantarle, porque Él se goza cuando nosotros hacemos esto. Que cantemos, que alabemos su nombre. ¿Cuándo alabamos su nombre? Cuando hacemos las cosas que a Él le agradan. Cuando nosotros en todas las cosas que hagamos siempre estamos pensando en que lo estamos haciendo como para Él. De esta forma estamos alabando su nombre, estamos glorificando su nombre. Como dice el versículo 2, dice, cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas. Mire, Dios, la palabra de Dios dice que Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Por eso en esta mañana yo les invito, mis amados hermanos, a que dispongamos nuestro corazón, pero de una forma genuina, no que cantemos por cantar, no que levantemos las manos porque nos vean levantar las manos simplemente, o porque el pastor nos vea que estamos allí batiendo y abriendo la boca cantándole a nuestro Dios. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios, pero la palabra de Dios dice que debemos cantarle con sabiduría. ¿Cuándo cantamos con sabiduría? Cuando estamos verdaderamente conectados con Él, y así podemos invocar su nombre en cada una de las frases de los que le estamos cantando. Por eso, mis amados hermanos, yo les invito en esta mañana para que seamos todos unidos desde nuestras casas, alabando, glorificando el nombre de nuestro Dios por medio de las alabanzas. Seguidamente, después de las alabanzas, vendrá la palabra que Él tiene preparada para nosotros. Esa palabra que solo Él nos puede dar. Esa palabra que nos envía por medio de nuestro pastor, por medio de la persona que Él ha delegado para que este día podamos escuchar su voz y escuchar el mensaje y escuchar lo que Él tiene para decirnos. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez.
Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, un Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, 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 digno. Solo ante ti yo me inclino. Mira los ojos del Rey ahí donde estás. Olvídate de todo tu alrededor y mira los ojos del Rey, el único que perdona multitud de pecados.
Su misericordia se está renovando aquí. Nos rendimos y decimos: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Sigo eternamente, digo, impresionante, digo, solo ante ti yo me inclino. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le
Señor. De toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. No soy yo. Subamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de Puerto Rico. Es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza, con las manos en lo alto, fuerte. Una canción con el fin de darle alabanza al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza. Mi boca no se cansa y sigo adorándolo. Día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo. Su nombre en alto seguiremos levantándolo. Oye, con las manos arriba, mi gente. Oye, los que van para el cielo, que pongan sus manos arriba y me den un grito de júbilo. Bendiciones para todos, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Sean todos bienvenidos a nuestro servicio Mañanas de Gloria.
Qué bendición poder estar conectados con ustedes, compartiendo una vez más la palabra del Señor. Estamos aquí dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros en este día. Ya hemos tenido un tiempo de adoración, un tiempo de oración, y ahora vamos a disponernos para recibir la gloriosa palabra del Señor. Esa palabra que nos da vida, esa palabra que nos da aliento, esa palabra que nos ayuda a continuar firmes en la fe. Hace unos días compartía con ustedes lo que dice la palabra del Señor, que precisamente la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros oímos o escuchamos, pero cosas que no debemos. Qué bueno es que usted y yo podamos cada día escudriñar la palabra y aprender más de ella. Hoy en esta mañana estoy aquí junto a mi esposita, dispuestos para bendecirles a ustedes. Queremos decirle que los extrañamos, que nos hacen una falta inmensa, pero confiamos en Dios de que pronto estaremos aquí en casa nuevamente, aquí dispuestos a honrar y a glorificar el nombre del Señor. Hemos tratado de visitar a los que más podemos, de llevarles una palabra de bendición, de saludarles, de llamarles. Pero aún así, ustedes los que se conectan y tal vez no hemos podido llegar hasta sus casas, queremos decirles que aquí oramos por ustedes constantemente. Queremos decirles que tienen una iglesia que los aman, una iglesia que más que iglesia es una familia. Así que quiero dejarlos con mi esposita para que también pueda saludarlos en esta hermosa mañana. Así es, iglesia, qué bendición una vez más el estar por este medio junto a mi esposo en esta mañana, creyendo en lo que el Señor va a realizar en nuestras vidas en este servicio precioso. Así que les invitamos, allá donde usted está, ya como lo dijo mi esposo, hemos cantado, hemos leído quizás una porción ya de la palabra, pero es el tiempo en que usted y yo abramos ese corazón, esa puerta gigante para que Jesús habite allí y more por siempre, y hoy, por medio de la palabra, transforme nuestra vida una vez más. Ok, y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. Le hemos titulado No seamos como los fariseos. No seamos como los fariseos. Ojo con eso, porque es una palabra que nos va a exhortar tal vez de manera fuerte, como primeramente la palabra lo hace conmigo. Y yo no puedo predicarles algo a ustedes que tal vez no me haya hablado primeramente a mí o que no me haya exhortado a mí. Es una palabra que verdaderamente la tenemos que tener vigente en nuestras vidas, que debemos aprender de ella y debemos entender, mis amados, que Dios anhela, como lo dice en su palabra, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia santa. Así que, amados hermanos, vamos a aprender en esta mañana, yo sé, de esta palabra preciosa. Recuerde el título, No seamos como los fariseos. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 8 y 9. Mateo, capítulo 15, versículo 8 y 9. Mi esposa va a ayudarme a leer este pasaje y vamos a empezar a aprender de la palabra en esta mañana. Nos leamos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y con unción del Espíritu Santo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ok, esta es una palabra tremenda, una palabra fuerte, una palabra que sin pensarlo muchas veces tiene cumplimiento en cada uno de nosotros. Si ustedes pueden observar en casa, en el capítulo que acabamos de leer, desde los versículos anteriores, esta es una palabra que Jesús declara sobre un grupo específico de religiosos de aquel tiempo que se llamaban los fariseos. Pero como tal, estas palabras las dijo el profeta Isaías. Y quiero que usted pueda anotar ahí la cita para que luego pueda leerla. Aquí ahorita rápidamente se lo voy a leer a ustedes. En Isaías capítulo 29. Versículo número 13, Isaías 29, versículo número 13, es donde está textualmente estas palabras del profeta Isaías. Pero más adelante Jesús las usa, donde vimos ahora, en contra de los fariseos. Y mira lo que dice Isaías. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Y tremendo esto, dice, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí,
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahorita lo que leíamos este texto compartía con mi esposa. Hay muchos que siguen a Dios por instrucción y no le siguen por convicción. Tremenda esa palabra, anótalo ahí. Hay muchos que siguen a Dios por instrucción, mas no por convicción. Usted y yo tenemos que tener de cierta manera, valga la redundancia, en nosotros la convicción de el Dios que estamos siguiendo. Claro que debemos acatar las instrucciones de aquellos que nos instan, de aquellos que nos animan a creer en Dios, a seguirle a Él, pero usted y yo tenemos que tener en claro esa convicción acerca de lo que estamos haciendo, amados. Entonces, como tal, la palabra original viene del profeta Isaías y hace mención a aquellos que tal vez hemos estado con Dios, pero al mismo tiempo hemos estado lejos de Él. Así es. Aquellos que tal vez, mis amados, vienen al templo, oran a Dios, levantan sus manos, pero tienen una doble vida. Aquellos que tienen tal vez una apariencia, que tienen una fachada. Y hoy las iglesias, amados, están llenas de gente así. No que nosotros no tengamos errores, no que nosotros no pequemos. Claro que podemos pecar, claro que tal vez podemos fallar, mis amados. Pero lo importante es que no mostremos una cosa que no somos. Que no mostremos o no demos a entender o mostremos una apariencia que verdaderamente no la tenemos, amados. Usted y yo necesitamos ser sinceros delante de los hombres y delante de Dios. Así que, como les dije, hoy vamos a hablar sobre los fariseos. No seamos como los fariseos. Ok, los fariseos eran una secta religiosa de los judíos en el tiempo de Jesús. Era un grupo político y religioso de bastante influencia en la época de Jesús. Y hoy vamos a hablar precisamente de este grupo religioso, de esta secta religiosa. Este grupo o secta religiosa, como le quieran llamar, tuvo origen en la época de los macabeos, que en nuestras Biblias no se narra esa época, pero tuvo lugar en un periodo de silencio que hay entre Malaquías y Mateo. Y ahí es donde tuvo lugar esta secta, la secta de los fariseos. En la mayoría, amados, de los evangelios, se les conoce por altercar constantemente con las enseñanzas de Jesús. Constantemente habían ahí altercados, constantemente ellos trataban de ridiculizar a Jesús, constantemente trataban de hacerle caer a través de preguntas que le hacían, interrogantes y demás. Estos hombres se jactaban, amados hermanos, de su conocimiento en la ley de Moisés y manipulaban las enseñanzas a su antojo. No solamente, claro que ellos tenían conocimiento de la ley, ellos conocían la ley de Moisés, pero ellos trataban de desviar la esencia de la enseñanza para poner carga sobre el pueblo que aún ni ellos mismos llevaban. Y ahorita vamos a ver eso, que es una parte del mensaje. Amados, ellos se regían estrictamente por las leyes del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, tanto por la transmisión oral como también por la transmisión escrita. Las leyes que quedaron plasmadas en los pergaminos, pero también por aquellas leyes, costumbres y demás que sus padres, que sus antepasados las habían enseñado a sus descendencias a través de la transmisión oral. ¿Qué pasaba con estas personas, amados? Eran personas muy instruidas, como lo dijimos anteriormente. Pertenecían a la clase media. Los fariseos tenían poder político. Los fariseos tenían poder económico. Y eso hacía que ellos, tal vez, en su corazón hubiera soberbia. En su corazón había orgullo y otras cosas que vamos a ver más adelante. Su principal lugar de culto era la sinagoga. Y entonces, amados, con todo esto que hemos visto anteriormente,
se les conocía también por su falsedad. La principal característica de los fariseos era la falsedad que había en ellos. Y es triste reconocer que hoy día hay mucho cristiano falso. Hoy día hay muchos cristianos que andamos con máscaras. Hay muchos cristianos, amados hermanos, que aparentamos cosas que tal vez no practicamos, que aparentamos ser personas que verdaderamente no somos. Otra cosa que había específicamente en este grupo, en esta secta religiosa, era su altivez, era esa sobradez que ellos tenían. Ellos se creían más que las demás personas. En ellos había una religiosidad bastante marcada, amados hermanos. Y Jesús, recordemos nosotros, que no es una religión. Jesús va mucho más allá de una religión. Hoy día hay muchas personas que tienen muy marcada en su corazón, en sus costumbres, una religión, la religiosidad. Pero la religiosidad, amados, termina matando, termina destruyendo. Lo que verdaderamente nos salva es la relación con Dios. Por eso es que Jesús no es religiosidad, Jesús es relación. Así que anótalo ahí. Jesús no es religiosidad, Jesús es relación. Y amados, todo esto que hemos visto de ellos nos lleva a ver, a pensar, a meditar, como lo decíamos anteriormente, que hay muchos cristianos que tienen dentro de sí comportamientos similares a los de esta secta, a los de este grupo de personas. Y usted y yo podemos ver, y ahorita lo vamos a ver, vayan ahí buscando conmigo, Mateo capítulo 23, versículo 1. Porque aquí se destaca la corrección que Jesús le hace a este grupo de religiosos. Aquí se destaca porque, de hecho, en muchos pasajes de la Biblia, Jesús les exhorta de una manera fuerte, de una manera dura. Él no se ponía con cosas, Él les exhortaba de frente y como eran las cosas. Pero aquí en Mateo 23, yo creo que es una de las exhortaciones más fuertes que le hace a este grupo religioso. Porque eran hombres que vivían en tibieza espiritual. Hoy hay muchos que vivimos en tibieza espiritual. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Que a los tibios Él los vomitará de su boca. Amados, estos se jactaban de su supuesto conocimiento. Hoy día hay muchos que se jactan del conocimiento de la palabra, de sus conocimientos teológicos y demás. Viendo que cuando usted y yo tenemos harto conocimiento, pero no lo llevamos a la práctica, ese conocimiento nos envanece. Ese conocimiento muchas veces nos lleva a desviarnos de la ruta. Así que ahí en Mateo capítulo 23, versículo número 1, nos muestra algunas características claras y marcadas de estos hombres, de esta secta religiosa, de los cuales vamos a aprender hoy y vamos a ver la aplicación a nuestra actualidad. Quiero que mi esposa me ayude con esa lectura, Mateo capítulo 23, versículo 1 en adelante. Vamos a ver algunos versículos, es un poco extenso el texto, pero quiero que veamos algunos versículos. Así que mi esposa me va a ayudar a leer Mateo capítulo 23, versículo 1 en adelante. Dice así: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Versículo 5. Antes, haced todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterias y existen los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo,
y todos vosotros sois hermanos. Versículo 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Versículo 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ok, dejémoslo hasta ahí. Más adelante, ahí desde el versículo 12 en adelante, empiezan las acusaciones fuertes de Jesús hacia este grupo en especial. Pero yo quiero que le dejemos hasta ahí, ya vamos a detenernos en algunos versículos, amados. Es preciso mencionar, y creo que ya lo hicimos anteriormente, que constantemente los fariseos se opusieron al ministerio de Jesús. Se oponían a las enseñanzas, generando así un conflicto entre Jesús y los fariseos. Y este conflicto se intensificó un poco más en los capítulos 21 y 22 del libro de Mateo. Y esto trajo como consecuencia este capítulo 23 que estamos leyendo o que leímos anteriormente, amados. Con la entrada de Jesús a Jerusalén, con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, vinieron una serie de acontecimientos que intensificaron ese conflicto entre los fariseos y Jesús. Uno de estos fue el momento cuando Jesús entró al templo y vio que el templo lo habían convertido en un local comercial. Vio que estaban los doctores de la ley, los religiosos, las sectas religiosas de ese tiempo, habían desviado las enseñanzas bíblicas como tal, las habían desviado y habían confundido al pueblo y habían ocupado la casa de Dios, la casa que había sido destinada para la oración, para el clamor, la habían contaminado y la estaban usando para lucrarse a ellos mismos. Todo esto trajo como desenlace este capítulo 23, donde Jesús los exhorta duramente a cada uno de ellos. Como les dije hace un rato, este capítulo 23 es una de las acusaciones más fuertes que Jesús hace a la secta de los fariseos. Y aquí vamos a empezar a ver algunas características que habían en ellos. Vamos a empezar a ver algunas cosas, amados, que los fariseos hacían, cosas que los caracterizaban en aquel tiempo, que también caracteriza a algunas personas en el día de hoy, en actualidad. A esto se le conoce como el espíritu de los fariseos. Hay muchas personas hoy día dentro de la iglesia que caminan con el espíritu de los fariseos. Pero usted y yo necesitamos ser liberados de esto. Usted y yo necesitamos dejar de lado aquellas costumbres, aquellas cosas que practicamos y empezar a tener una vida totalmente genuina, un cristianismo genuino delante del Señor. Y una primera cosa que veo es que en el versículo 3 y 4, que mi esposa me lo ayuda a leer nuevamente, vamos a encontrar una primera característica. Ayúdame a leerlo, por favor. Quiero leerlo en otra versión. Ok. Dice lo siguiente: ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Versículo 4. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Tremendo, tremendo. ¿Eso es nueva versión internacional o nueva traducción viviente? Sí. Tremenda significado como nos lo traduce esta versión, amados. Y una primera característica que encuentro ahí acerca de los fariseos es que predicaban pero no aplicaban. Y eso hoy lo vemos en muchos cristianos en la actualidad. Hay muchos que tienen el conocimiento, hay muchos que hablan de hacer las cosas, pero verdaderamente ellos no las hacen. Si ustedes notan ahí desde el versículo 1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Este versículo 1 nos habla de que Jesús como tal entabló una denuncia pública. O sea, delante de toda la gente y de sus discípulos, acusó a los fariseos. Como dicen por ahí, sin pelos en la lengua los acusó.
de frente, delante de toda la gente que estaba ahí. Pero me llama la atención algo del 2, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Esto es necesario comprenderlo para entender el versículo que leyó mi esposa. Cuando habla de la cátedra de Moisés, hay varias posturas acerca de esto, pero una de las que es más cierta y verdadera es que en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, había en la sinagoga una silla, la cual se le consideraba como la cátedra de Moisés. Y era en esa silla, en ese sofá, en ese sillón, donde se sentaban los fariseos, los doctores de la ley. Se sentaban allí y enseñaban, compartían la ley al pueblo, les daban el conocimiento. Pero más allá de ser una silla, más allá de ser ese lugar donde ellos se sentaban a compartir la ley, esto quería decir o tenía como significado que todo aquel que se sentaba allí estaba en una posición de autoridad. Entonces, es por esto que en el versículo que lee mi esposa, dice la palabra en el versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Aquí se cumple lo que dice la palabra. Jesús no vino a ¿qué? A abolir la ley. Jesús vino a cumplirla. Él no estaba diciendo desobedézcanlos, porque ellos estaban en una posición de autoridad. Él les dice, hagan todo lo que ellos les dice que hagan. Cumplan todo lo que ellos les enseñan. Pero ahí viene algo importante, le dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Predican, pero no aplican. Ellos hablaban de no mentir, pero mentían. Ellos hablaban de una vida de oración, de comunión, de intimidad con Dios, pero no lo hacían. A excepción que lo hacían en público. Porque les gustaba que la gente los viera orando. Porque les gustaba que la gente dijera, ¡hey, qué hombre tan santo! Hoy día hay muchos que vienen a la iglesia para que los otros les vean. Sí, así es. Muchos quieren figurar hoy en día en el altar, ¿no? No lo ven como un privilegio que Dios les está brindando a sus vidas y una oportunidad de crecer espiritualmente, sino más bien como querer ser más importante que los demás. Y esto está muy mal, por eso hoy la palabra nos está hablando demasiado a ti y a mí de cómo nosotros debemos de verdad vivir y aplicar la escritura. Así es, el versículo 4 habla que ataban cargas pesadas y difíciles de llevar cuando ellos tampoco las cumplían, las llevaban. Tal vez hacían énfasis en las finanzas cuando ellos no lo cumplían. Tal vez hablaban de esa vida de oración, de esa vida de ayuno, cuando ellos no la tenían. Entonces, amados, una primera característica de este grupo, y creo que voy a tener que tocarla rápido por el tiempo, por el espacio, es que predicaban, mas no aplicaban. Hoy hay muchos que hablan, pero verdaderamente no aplican aquellas cosas que dicen. Y es necesario que hoy nos examinemos a través de esta palabra. Como les dije anteriormente, esta palabra es un poco fuerte y habla duro a mi corazón y al de cada uno de ustedes. Pero lo importante es que la palabra nos exhorte, que la palabra tenga un efecto en nuestras vidas. Una segunda característica que veo marcada en el versículo número 5, que quiero que mi esposa me ayude a leerlo ahí también. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterias y extienden los flecos de sus manos. Ok, una segunda característica, ahí está muy marcada, vivían de la apariencia. Tremendo esto, aparentaban. Mientras yo leía este versículo, de hecho en una de mis Biblias lo señalé, recordé un animal que hace exactamente lo mismo. Y ese es el pavo real. O el pavo, creo que la mayoría de ellos lo hacen, el pavo real. Él extiende su plumaje, él extiende sus plumas. De hecho, el pavo real, si no estoy mal, es símbolo de orgullo, del orgullo. Sí. Y él extiende sus plumas y demás, y se despeina totalmente, y se ensancha y se endereza y camina así, mostrando la belleza de su plumaje y demás. Esos eran los fariseos.
Dice la palabra del Señor, ahí en el versículo 5 que leímos, que extendían sus flecos. No tenían plumas, pero tenían flecos. Y eran unas tiras que venían en sus trajes, en sus túnicas. Y ellos suponían que entre más largos tenían los flecos, mayor santidad tenían con Dios. Hay muchos hoy, amados, que fingen, que aparentan ser una cosa que no son. ¿Verdad? Hoy hay muchos que tal vez aparentamos un verdadero evangelio, una santidad falsa, que aparentamos amar a Dios cuando con nuestros hechos demostramos lo contrario, que aparentamos ser cristianos, tener una vida consagrada en el Señor, tener una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de lectura de la palabra, de comunión con Dios, cuando verdaderamente no la tenemos. ¿Y qué importa lo que diga el hombre? Porque muchos fingen para demostrar esa apariencia ante las personas. ¿Qué importa lo que diga el hombre? Si es que arriba hay un Dios que nos ve constantemente. Y ante Dios, mis amados, ante Dios no hay apariencia. Ante Dios no hay apariencia alguna. Estos eran los fariseos. Extendían los flecos de sus túnicas. Y entre más largos, mayor santidad. Y entonces cuando pasaban por el lado del pueblo, el pueblo decía: ¡hey, qué hombre tan santo! Pero verdaderamente nada de santidad. Habían unos rollos que ahí los mencionó en el versículo número 5 también, las filacterias. Eran unos rollos que a veces llevaban en la frente, unas cajas en la frente o en sus manos, y en estos estaba la escritura, pasajes de la Torá escritos ahí, y entre más grandes eran estos cajones, entonces ellos más consagrados eran al Señor. ¡Hey! Apariencia, apariencia. Hoy muchos viven de apariencias. Pero vuelvo y repito, mis amados, ante Dios no hay apariencias. Pasemos al próximo, porque aquí hay mucho que hablar. Otro es, amados, que buscaban reconocimiento. Número 3, buscaban el reconocimiento. Versículos 6 y 7. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Tremendo esto. Buscaban reconocimiento. A ellos les gustaba que pasaran y la gente se les humillara. Que pasaran por medio del pueblo y dijeran: qué hombre tan consagrado, este es un verdadero hombre de Dios, este es un hombre santo. Eso era lo que practicaban los fariseos. Les gustaba pasar por el medio del pueblo y que le llamaran rabí, rabí. Que les dijeran, esa palabra significa maestro. Les gustaba, amados hermanos, pasar por el medio del pueblo y recibir alabanzas, robar la gloria de Dios. Hoy hay muchos que también practican esto. Hoy hay muchos amados que buscan el reconocimiento en los hombres. ¿Y qué importa el reconocimiento del hombre cuando lo que necesitamos buscar es verdaderamente el reconocimiento de Dios? ¿Qué importa que los hombres nos reconozcan cuando tal vez Dios nos desconoce por nuestra conducta, mis amados? Estos eran ellos. Estos eran los fariseos. Sí, mira que en la anterior, en la versión que leímos es traducción lenguaje actual, y me gusta cómo se dirige o como lo menciona en el versículo 6 y 7, dice: cuando van a la sinagoga o asisten a fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Esto es arrogancia, esto es orgullo, soberbia. El versículo 7, les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llame maestros. Imagínate cómo arrogancia, ahí menciona arrogancia, arrogantes, orgullosos, prepotentes. La altivez. Buscando que los demás les reconocieran como maestros, como doctores de la ley, como entendidos, como sabios. ¿Qué importa eso? Cuando lo que verdaderamente Jesús, Dios menciona en la palabra, es que Él no mira las apariencias, Él mira el corazón. Así es. Y más adelante usted y yo vamos a ver que Jesús lo llama sepulcros blanqueados, con una apariencia tal vez agradable por fuera, pero por dentro lleno de pudredumbre, dice, hediendo por dentro.
Así que, amados, usted y yo no podemos vivir del reconocimiento, buscar reconocimiento en otros. Necesitamos entender que al que principalmente debemos agradar es a Dios. Otra característica que veo en ellos es que obstaculizaban la salvación de otros. En el versículo 13, mira lo que dice: obstaculizaban la salvación de otros. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahí sí, como dicen por ahí en un dicho popular, ni hacen ni dejan hacer, ni rajan ni prestan el hacha. Hey, aquellos que llevan esa vida, aquellos que llevan una vida de apariencia, aquellos que tienen el espíritu de los fariseos, son aquellos, amados hermanos, que no solamente van derecho a la condenación, sino que detrás de ellos llevan mucha gente. Dice la palabra: hay de aquellos que por su conducta hacen tropezar a los otros. La palabra también les menciona como guía de ciegos, un ciego guiando a otro ciego. Se aprovechan tal vez, amados, del desconocimiento, de la falta de conocimiento de otros, para tal vez confundirlos y enredarlos. Es tremendo esto, porque por ese mal testimonio que muchas personas hemos dado, porque ahí también entro yo, aquí entramos todos, por ese mal testimonio que hemos dado nosotros, muchos se han alejado de la iglesia, muchos no vienen a la iglesia, muchos no creen en el evangelio porque hemos por debajeado el evangelio del Señor. Así que una de estas es importante: obstaculizan la salvación de otros. Obstaculizaban la salvación de otros, lo que dice ahí Jesús. Dice la palabra: porque cerráis el reino de los cielos delante de otros, de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los demás. Entonces, amados, esto es importantísimo y la palabra es fuerte en esta mañana. Gloria al Señor, porque esas palabras son las que nos edifican, las que nos cambian, las que nos transforman. Mira otra característica, amados: usaban a Dios como pretexto. Versículo número 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones? Por esto recibiréis mayor condenación. Usaban a Dios como pretexto. Usaban la oración, usaban el ayuno, su conocimiento, para tratar tal vez de cubrir las faltas que ellos hacían, para tratar de cubrir los pecados y la vida desordenada que ellos hacían. Hoy hay muchos que creen que por tal vez la cantidad de tiempo que oren, tal vez son más santos que otros. Amados, de nada sirve que oremos 2-3 horas con un corazón arrogante y altivo. Es mejor orar 5 minutos con un corazón contrito y humillado que agrade a Dios. No estoy tal vez dejando de lado las oraciones extensas porque son importantes, pero a lo que me refiero es que esto no tiene que ver con cantidad, esto tiene que ver con calidad. Así que, amados, estos eran los fariseos. Hacían cantidad de faltas, atropellaban el pueblo, atropellaban las viudas, los huérfanos y demás, se robaban las ofrendas, mencionaban cosas ahí, divergizaban la palabra, y ellos pensaban que con sus oraciones entonces iban a ser justificados y demás. A Dios no lo podemos usar como un pretexto. La oración no la podemos usar como un pretexto. Hay muchos que oran en casa, hay muchos que vienen aquí al templo a orar, pero su conducta no es la adecuada. Hay muchos que oran horas enteras, horas completas, pero tienen una vida desordenada en casa y demás. Y vuelvo y digo, no es que no pequemos, no es que no fallemos, es que nos acostumbremos a vivir en el pecado. Ahí está el error. Que nos acostumbremos a vivir una vida de hipocresía, una vida de liviandad espiritual, una vida de tibieza espiritual. Ahí está lo malo. Y otra cosa que veo es que poseen un corazón contaminado. Y está en el versículo 25 y 28.
Versículos 25 y 28, poseen un corazón contaminado. Creo que estas son unas palabras fuertes que Jesús les habla a ellos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de fuera del vaso y del plato? Pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Versículo 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Tremendo esto, versículo 25 y 28. Aunque podríamos leer también los de la mitad. Mira lo que dice el 26. Fariseo ciego. Oh, palabras fuertes. Mira cómo empieza diciéndole en el versículo 25. Ay de vosotros. Ese ay, por el contrario, o en contraste a la palabra de bendición, es una palabra de juicio. Es una palabra de castigo. Es una palabra de maldición en el Antiguo Testamento. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Dice, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Estos judíos, estos fariseos, eran muy apegados a las leyes sanitarias. Ellos eran muy apegados que con todo se contaminaban. Ponían atención en las cosas pequeñas, pero menospreciaban las cosas más importantes. Ellos limpiaban sus platos y sus instrumentos de comida porque si estaban sucios entonces se contaminaban. Ellos no se acercaban a los pueblos, a los gentiles, porque entonces se contaminaban. Pero lo que verdaderamente no entendían es que Jesús iba mucho más que allá. La salvación de ellos, el evangelio, iba mucho más que eso, más allá que eso. Estas son algunas de las prácticas que tenían. Dice el 26, fariseos ciegos, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Y no está hablando precisamente lo del plato y el vaso a nivel físico. Está hablando de dentro de sus corazones, de ellos mismos está hablando la palabra. Límpialo de dentro, para que lo de afuera entonces sea limpio. Y luego dice el 27, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Mira a Jesús cómo estaba de enojado. Mira a Jesús las palabras tan fuertes que les decía a ellos. Dice que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Tremendo esto, amados. El versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y ahí ya habla de que honraban a los profetas que habían muerto. Pero Jesús los acusa de que ellos mismos sepultaron y mataron a los profetas con sus conductas. Amados, lo que nos habla la palabra en los versículos que acabamos de leer es que vivían de una apariencia física, pero por dentro estaban contaminados, por dentro estaban dañados. Eran hombres falsos, altivos, orgullosos. Eran hombres, amados hermanos, religiosos, contaminados por dentro. Por eso lo que salía de su boca solamente contaminaba y dañaba. Recuerden, en algún momento Jesús dio la enseñanza precisamente a este grupo también. Lo que entra a nuestra boca, dice, no es lo que nos contamina. Porque ellos creían que tal vez comer alimentos con las manos sucias, sin bañarse las manos, les contaminaba. Eso no es lo que nos contamina. Lo que les contamina verdaderamente es lo que sale de nuestros corazones. Mis amados, espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Espero que hayan podido ser retroalimentados con la palabra y que aprendamos a vivir una vida genuina, un evangelio genuino delante del Señor. Mis amados, de antemano les pedimos disculpas, tal vez por el mensaje, porque es un mensaje fuerte, es un mensaje duro, pero esto es lo que el Señor quiere que prediquemos en estos tiempos. Los púlpitos hoy día están llenos de mensajes livianos, de predicaciones livianas. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Así que, amados, doy gracias a Dios por estos mensajes, porque nos ayudan, porque nos exhortan, porque nos llevan a corregir cosas que estamos tal vez fallando en cada uno de nosotros. Así que
¿Qué tal si oramos en esta mañana? ¿Qué tal si le pedimos a Dios que nos ayude? Que sea quitando ese espíritu de los fariseos que hoy está replicando en la iglesia, que hoy está replicando en nuestras vidas. Que nos ayude a vivir genuinamente, que nos ayude a vivir sin apariencias, que verdaderamente en nuestro corazón esté el sentir de agradarle a Él por encima de agradarle a los hombres. Así que, amados hermanos, oremos a Dios. Señor, te damos las gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Gracias, Dios de gloria, por este tiempo especial. Bendigo a cada uno de tus hijos, los que ahí están conectados con la palabra. Gracias por estos mensajes, Señor. Gracias, Dios de la gloria, por permitirme compartir esta palabra en esta mañana. La mayoría de las cosas que usamos de los versículos fueron palabras que salieron de tu boca. Palabras fuertes que exhortaban, Dios de la gloria, y que nos llevaban o llevaban a aquella gente a un cambio, Dios del cielo. Por eso te pido, Dios, que nos ayudes a vivir, Dios de la gloria, en santidad. Que nos ayudes, Dios de la gloria, a vivir un evangelio verdadero, genuino, sin apariencia, Señor. Que nos ayudes a entender, Dios de la gloria, que más allá de lo que opine la gente, es entender que tú constantemente nos ves, que tú constantemente, Dios de la gloria, conoces nuestros corazones y nuestras vidas. Más allá de una apariencia física, es más importante para ti el corazón. Guarda nuestros corazones. Saca de nuestros corazones la altivez, la prepotencia, el orgullo, la vanagloria, todo aquello que nos hace daño, todo aquello que nos contamina, Dios. Y ayúdanos a agradarte en todo tiempo. No solamente delante de las personas, no solamente al venir al templo, Señor, sino en todo momento, cada minuto, a cada instante, podamos tener una relación, Señor, contigo. Una relación, Padre, que verdaderamente te agrade. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Qué bendición, mis amados hermanos. Gracias por estar ahí presentes a la palabra, con la disposición de recibir esa palabra maravillosa. Quiero que le demos un espacio a las ofrendas, a los diezmos, y mi esposa me va a ayudar ahí a orar por esas finanzas de cada uno de ustedes. Así es, familia. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, mi buen Padre, por tu bondad, Señor, tu generosidad. Bendecimos a estar a cada hermano, cada familia que deposita o guarda allí en su casa sus diezmos, ofrendas, Señor, sabiendo que tú no ves la cantidad, sino ves la intención del corazón de cada hermano. Yo te pido a ti, Señor, que tú les bendiga en gran manera, que siempre haya abundancia en sus casas, en sus familiares, a la distancia, que tú lleves el alimento, Señor, que tú puedas socorrer toda necesidad que hay quizás en algunos hogares, Dios de gloria. Siempre, Señor, clamaremos ante ti, Padre, porque tú eres el que llevará siempre la provisión a nuestras casas, Señor. Gracias porque nuestras finanzas dependen es de ti, precioso Rey. Bendecimos a todos los hermanos que estuvieron en este tiempo, Señor, en ese gran servicio, mañana de gloria, porque tú nos has bendecido a través de la palabra. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por su fidelidad, por estar conectados con nosotros. Que sea Dios guardándolos y que este inicio de semana sea de bendición para cada uno de nosotros. Recuerden que hay una iglesia que les ama, una iglesia que ora por ustedes, una iglesia que constantemente les tiene presente en sus oraciones, en sus súplicas, en sus clamores delante del Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.